Listo, muy bien. Entonces, ¿quién me dice sobre qué tema vamos a hablar hoy en clase? ¿Cuál es el tema que nos compete hablar hoy? Ya creo que hubo un primer acercamiento en las primeras clases del tema que vamos a hablar hoy. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de una disciplina científica que se llama la semántica. ¿Quién me dice cuál es el concepto que ustedes tienen de semántica? Semántica es el área de la lingüística. Podría ser una de las bases de la lingüística porque la semántica es el estudio de ¿qué? ¿Qué estudia la semántica? ¿Cómo? No, es la semiótica, la de los signos. ¿Qué estudia la semántica? El significado, muy bien. Entonces, la semántica es una rama de estudio de la ciencia lingüística que estudia el significado. Inclusive hay una definición también que me gusta, hay varias. Una definición muy empírica, muy superficial, muy introductoria, es decir, que la semántica estudia el significado. Vamos a hacerla más profunda. La semántica es una rama de la ciencia lingüística que estudia el significado y el significado de las palabras de una lengua. Eso estudia la semántica. El significado de las palabras de una lengua. ¿Cómo? ¿No está? Sí, claro, está grabando. Gracias por estar pendiente. Entonces, ay, qué pena, Mariana. Entonces, sí, bueno, la semántica es una rama de la ciencia lingüística o una especialidad de la ciencia lingüística que estudia los significados de las palabras de una lengua, porque la semántica también tiene que ver con el estudio de la palabra, porque la palabra es la que significa, ¿cierto? No olvidemos que la lingüística también es una rama de ¿qué ciencia? ¿Ya se acuerdan o no? Por aquí lo dijeron ahorita. La lingüística es... Muy bien, Lina. La lingüística es una rama de la semiótica, es una rama avanzada de la semiótica. Pero también la semiótica tiene dentro de su marco, dentro de sus ramas, a la sintaxis, a la semántica y a la pragmática. Entonces la semántica es un estudio semiótico también. La semántica hace parte de los estudios semióticos. La semántica hace parte de los estudios lingüísticos. Entonces mire cómo se interrelacionan estas ciencias. La lingüística es una rama avanzada de la ciencia lingüística y la semántica es una rama de la lingüística que estudia el significado, pero a la misma vez la semántica es una rama de estudio no solo de la lingüística sino también de la semiótica, ¿cierto? Porque si la compañera nos dice que la semiótica estudia los signos, ¿cuál es el signo que es? Es una representación. Y esa representación de ese signo, lo que interesa es ¿qué? Significar. Eso es lo más importante de la semiótica, ¿cierto? Que eso pueda tener significación. Y la clase anterior, por ejemplo, que estudiamos la comunicación no verbal, todos esos signos que nosotros utilizamos, los movimientos de las manos, lo paralingüístico que son los sonidos, los ruidos, el tono, la prosodia. La kinesia, ¿qué es? ¿Quién se acuerda que es la kinesia? Los movimientos corporales o los gestos. O la proxemia, ¿quién se acuerda que es la proxemia? Cuando yo me acerco a otro. Muy bien, es la distancia o la cercanía que tengo con mi interlocutor y eso también tiene una representación. Y eso es un estudio también que tiene que ver dentro de los semióticos. O sea, los semióticos estudian todo tipo de signos. Ese signo que comunica, ese signo que
que tiene una representación psíquica y una significación. La semántica es la ciencia la disciplina de la ciencia lingüística que estudia el significado. ¿Eso ya lo habíamos visto anteriormente o no? Esa parte. Bueno, ¿quién se acuerda cuando nosotros hablamos del signo lingüístico? ¿Qué dijimos que era el signo lingüístico? ¿Cómo? Muy bien, ¿qué nos dice Susir del signo lingüístico? Que era una entidad psíquica adoptada con un significado también. Excelente, María José, qué excelente memoria, la tiene lúcida, muy bien. Susir nos dice que el signo lingüístico es una entidad psíquica de dos caras, que tiene un significado y tiene un significante. Susir nos dice que el signo lingüístico es una entidad psíquica de dos caras, ¿cierto? Tiene dos caras. ¿Cuál es? Un significante y un significado. ¿Cómo definimos entonces el significante? Imagen mental. Es la imagen acústica. Acústica. Imagen acústica. La imagen acústica. Y el significado, si es, Luisa, la imagen mental. Entonces, Susir nos dice que el signo lingüístico es una entidad psíquica de dos caras. ¿Qué significa psíquico? Que es mental, está en el pensamiento y en la mente. Una entidad psíquica de dos caras. Un significado que es una imagen acústica y un significado que es una imagen mental. Entonces, ¿por qué es una imagen acústica el significante? Porque yo hablo, ¿cierto? Yo hablo, yo expreso por medio de la lengua hablada, por medio de las ondas sonoras, por medio de un fenómeno físico. Entonces, la imagen acústica sería un fenómeno acústico, un fenómeno físico. Y el significante, que es la imagen mental, que el significado está en la mente, sería un fenómeno psíquico que está en el pensamiento. ¿Cierto? Bueno, muy bien, no se nos pueden olvidar esos conceptos. Los estudiantes de una clase de lingüística, es muy importante que estudiemos semántica. O sea, para un curso de lingüística no puede quedarse el estudio de la semántica, tiene que estar ahí, como lo estamos llevando a cabo. Para los estudiantes de lingüística no puede faltar en un curso hablar de don Ferrián de Susir, que es el padre de la semiología. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, ustedes pueden encontrar dos conceptos que son semiología y que son semántica. Y ustedes van a decir semiología y semántica. Ambos conceptos, o sea, es una misma ciencia que tiene dos nombres. Los autores de corte europeo como Ferrián de Saussure propusieron ese nombre, semiología. Y los autores de corte norteamericano, ¿cierto? Como ahí está Morris y está Pierce, lo propusieron como semiótica. Ambas estudian el sistema de signos. Ambas ciencias, o sea, los europeos le llamaron semiología y los norteamericanos le llamaron semiótica, pero realmente apuntan hacia lo mismo, o estudian lo mismo, sino que tiene dos nombres, ¿sí? Es como decir, nosotros hablamos español o castellano, ¿cierto? O sea, acá en América le decimos español y en Europa castellano, aunque también hay un estudio que dice que el castellano es como
un dialecto que se habla en España, ¿cierto? Bueno, un dialecto del español, de la lengua española. Entonces ya tenemos el concepto de semántica, tenemos el concepto de signo lingüístico, ¿cierto? Bueno, muy bien. Saussure también propone unos conceptos que se llaman, y tienen que ver con el estudio de la semántica, que es lo mutable y lo inmutable. ¿Quién se acuerda cuando estudiamos eso? ¿Qué es lo mutable y lo inmutable? ¿Quién se acuerda de esos dos conceptos? Mutable e inmutable. Lo mutable es lo que cambia en el tiempo y espacio, y lo mutable es que no cambia voluntariamente. Muy bien, lo mutable es que cambia en el tiempo y en el espacio, y lo inmutable es que no cambia a criterio de los hablantes. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo podríamos explicar eso? ¿Cómo podríamos explicarlo? Porque ese es uno de los fenómenos que presentan las lenguas. Las lenguas presentan ese fenómeno de mutabilidad y de inmutabilidad. Si ustedes se ponen a mirar, las lenguas tienen diferentes usos, las lenguas tienen cambios lingüísticos, y en cada región geográfica la lengua cambia. O sea, a nivel del sistema formal trata de mantenerse, pero cambian, son lo que le llaman los usos dialectales, los usos particulares de hablar la lengua de acuerdo a su región geográfica. Por ejemplo, en el inglés también pasa eso, ¿no? En el inglés, por ejemplo, nosotros le llamamos, ¿cómo le llamamos a mirar? O sea, al reloj, ¿cómo se nombra en inglés? ¿Cómo se nombra el reloj? Y también watching significa mirar, ¿cierto? Ahí tenemos un cambio. O como el juego que hemos hecho aquí. Por ejemplo, agacharse. ¿Cómo decimos en inglés agacharse? ¿Cómo decimos? Decimos parar, ¿cómo decimos pararnos? Stand up, y agacharnos, stand down, ¿cierto? Lo mismo pasa, entonces también se puede decir en inglés dog, agáchese, dog. Entonces, bueno, las lenguas presentan esos cambios. Entonces, lo mutable es, según Saussure, que cambia en el tiempo y en el espacio, ¿cierto? Por ejemplo, a través de los años se presentan cambios lingüísticos. Y creo que muchos cambios lingüísticos se han presentado por los fenómenos de la tecnología. Fenómenos como las redes sociales han llevado a cabo el nacimiento de nuevas palabras. Yo les he dicho, nace el verbo sisbenizar, el verbo pueblear, el verbo tardear. Y como les leía esta semana en una publicación de la universidad que decía tardeo con egresados. Esa semana estaba leyendo un documento de un autor que se llama Alfonso Gómez Méndez, escribe para El Tiempo, y decía el volteriepismo. Es que volteriepismo es que se cambian de partido político. O como estaba mirando las noticias del Vaticano, que decía, dice que hay 3 cardenales papables. Papables. ¿Cierto? Entonces mire que nacen nuevas palabras de acuerdo a los fenómenos que presenta la sociedad, a los fenómenos que se presentan. Entonces eso sería lo inmutable. Y es muy difícil que una lengua no presente ese principio de inmutabilidad. La lengua siempre va a presentar esos cambios. Y nosotros tenemos que estar siempre atentos a entender esos cambios. Bueno, ¿qué sería el principio de inmutabilidad? ¿Qué dijimos entonces? Que no cambian. Bueno, las lenguas no cambian a merced o a criterio de ninguna persona. Que por allá un muchacho de un barrio dijo parce, dijo percha, y eso trascendió todas las fronteras regionales de Colombia y se utiliza en varios lugares geográficos de Colombia, sí, pero eso no fue porque él dijo hoy le voy a agregar una palabra al español. No, eso se riega, es como una onda lingüística
que llega a los hablantes de los interlocutores y ellos lo hacen no pensando en cambiar el idioma español, no lo hacen pensando en crear nuevas palabras, sino que lo hacen es porque los hablantes hacen uso de esa palabra. Y al hacer uso de las palabras, pues las palabras van siendo parte o van conformando el sistema lingüístico, la lista de palabras del sistema lingüístico. ¿Qué palabras ustedes se acuerdan que hayan desaparecido o que ustedes digan son nuevas? Que no se utilicen, que ustedes vean que ya no se utilizan, o sea, que ya no se utilizan y que ya nacen otras. Por ejemplo, la palabra sardino, no se ve tanto ya. Cerdito. Sardino. Sardino. Bueno, casi no la escuchas. Entonces, ¿cómo dicen? Pelado, muchacha. Bueno, puede ser, sí. Son palabras que desaparecen. Y yo vuelvo y les digo, mirando la gente cómo habla, me doy cuenta de que llegan nuevas palabras. Nacen nuevas palabras en el español, pero eso es inmutable. O sea, nadie puede decir, creémoslas, no, la lengua misma presenta ese fenómeno. ¿Qué palabras? Yo les he dicho a ustedes, bien interesante. Es que tardeo, tardear, pueblear. Ahorita que les dije es que voltearepismo, dice que papable, sisbenizar, yo sisbenizo, tú sisbenizas, nosotros sisbenizamos. Porque, bueno, pero aquí yo les digo una cosa, que esos fenómenos lingüísticos, de ese principio de mutabilidad que propone Saussure, que se dé en la lengua hablada, pues claro, es un fenómeno que hay que tener en cuenta. Pero lo más interesante del tema es que esos fenómenos que se presentan en la lengua como palabras nuevas, que es de estudio de la semántica, los he leído en la lengua escrita, que es lo más interesante del tema. O sea, en la lengua escrita es donde veo que esos fenómenos se presentan. Sí. De pronto, ¿quién de ustedes ha leído el cubo? O la portada, ¿alguna vez han visto la portada del cubo o no? Y me llama la atención también esa cantidad de palabras nuevas que nutren a la lengua española. ¿Ustedes por qué creen que el cubo dice una que dice es que lo mandan a la cana porque agredió a un poli? Entonces, ¿dónde saca el término cana, poli? ¿Dónde creen ustedes que nacen esos términos? ¿Dónde? En el habla popular. Y como ese periódico va para determinado público, entonces hacen uso de ese léxico, hacen uso de ese vocabulario, ¿cierto? Para que esas personas puedan acceder a ese periódico, a esa lectura. Sí, pero es bien interesante si ustedes le dan una revisada a las portadas del cubo, ¿sí? En el sentido de no mirarlo por amarillismo, sino mirarlo por los fenómenos lingüísticos que presenta. Entonces el principio de inmutabilidad es ese, ¿cierto? Nosotros no podemos decir acá. O sea, ¿qué es el principio de inmutabilidad? Como lo acabé de exponer, la lengua presenta diferentes usos. En el habla se dan esa cantidad de usos creativos de los hablantes, que no le dicen zapatos sino pisos, que no le dice ropa sino percha, que no le dice cárcel sino cana, que no le dice hambre sino filo, urpia. Y todos esos usos no los podemos controlar. Es la lengua a través de esas ondas lingüísticas que representa esos usos. Y el inmutable es que nosotros aquí, por más que nos queramos reunir y decir, no utilicemos la palabra ganar, sino que utilicemos la palabra la para reemplazar a ganar, es imposible. Es imposible que eso pueda pasar. La podemos utilizar aquí, entre nosotros y de forma, digámoslo así, parcializada. Pero cuando vamos ya al mundo real, nos damos cuenta de que ese uso desaparece y que se va a mantener el verbo ganar. Ahora, ¿cómo han cambiado las lenguas?
Las lenguas han cambiado por procesos también históricos, han sido fenómenos políticos, militares. ¿Quién me dice por qué la palabra que lo hemos dicho aquí dice ínsula? Ínsula le da nacimiento a qué palabra. ¿Qué fenómeno pasó aquí? Aquí hay un fenómeno morfológico o morfofonológico. Desaparece la N y desaparece la U, ¿cierto? La N y la U desaparecen y le da nacimiento a isla. También hay algo que nosotros, hay un fenómeno que también presenta las lenguas, o por lo menos lo he visto en el inglés y en el español, es que las lenguas tratan de llevar a cabo una economía lingüística. ¿Qué es una economía lingüística? ¿Quién me dice? El inglés tiene economía lingüística. ¿Qué es economía lingüística? Lo que ustedes hacen todos los días, que no le dicen profesor, sino profe. ¿Cierto? No le dicen Marcela, sino Marce. No le dicen Alejandra, sino Aleja. Marcela, sino Marce. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que hay una economía lingüística. Y miren, aquí se puede presentar esa economía. Aquí se redujo, del español medieval se redujo, se suprimió dos fonemas, la N y la U, y queda isla. Es un proceso de mutabilidad. O lo que le leí ahorita a ustedes del cubo. El cubo, en vez de decir policías, dice poli. Agredió a un policía, dice agredió a un poli. ¿Cierto? Bueno, muy bien. También Susil habla de lo que es la arbitrariedad. ¿Quién me dice que es la arbitrariedad? Es el principio de arbitrariedad. ¿Qué sería algo arbitrario? ¿O por qué Susil habla de arbitrariedad? ¿Qué sería eso? Actos no verbales. Actos no verbales. El acto no verbal presenta arbitrariedad. ¿Qué más sería? ¿Qué sería lo arbitrario? ¿Quién se acuerda qué es arbitrariedad? ¿Quién se acuerda? Entonces Usir dice que la arbitrariedad es una relación que tiene el significante con el significado. Entonces, la arbitrariedad es que ese significante no hay una, o sea, hay una relación en el sentido de que las convencionalizan, pero el significante no tiene nada que ver con el significado. Y es a través de los hechos verbales y lingüísticos que yo lo convencionalizo. Por ejemplo, el hecho de que yo diga silla no tiene nada que ver con este plástico, en esta estructura azul que yo tengo aquí. Pero yo en el uso lingüístico lo convencionalizo, relaciono el significado con el significante. ¿El significante cuál sería? Si yo digo silla, ¿cuál sería el significado? Si yo digo silla, ¿cuál sería el significado? ¿Cuál sería el significante? El significante sería este. Los fonemas o las letras o palabras que yo utilizo para significar silla. ¿Qué tenemos ahí? ¿Cierto? Digamos que esto sea una silla. Entonces, esta silla, o hagámoslo mejor, por ejemplo, con casa. Yo tengo esta casa, digámoslo así, el significado sería este, y el significante sería el recurso lingüístico que yo utilizo para significar casa. De Saussure dice, hay arbitrariedad entre el significante y el significado, porque no hay una relación entre ellas, pero yo lo relaciono es a través de ¿qué? De las convenciones sociales, lo que yo hago y lo que vinculo el significante con el significado. No sé si se entienda eso. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Sí. Entonces, esa es lo que Saussure le llama arbitrariedad.
que el significado y el significante, ¿cierto? No tienen relación, pero yo los vinculo a través de las convenciones sociales y significo esa palabra. La significo de esa manera. Bueno, vamos con lineal. La palabra, el signo lingüístico también es lineal. Lineal no sé si ya hemos visto lineal, ¿se acuerdan o no? ¿Alguna vez lo dijimos? Porque la palabra es lineal, el signo lingüístico. Una línea en el tiempo y en el espacio. Muy bien, porque ocupan una línea en el tiempo y en el espacio. Ah, mire que sí lo habíamos visto. Sí lo habíamos visto. Una línea en el tiempo y en el espacio. ¿Y qué dijimos de que era biplánico? Porque es biplánica. ¿Qué significa biplánico? ¿Qué sería bi? ¿Qué sería biplánica? ¿Qué sería el prefijo bi? Dos. ¿Dos qué? Dos cosas. ¿Dos qué? Dos planos. Entonces es biplánica porque tiene dos planos. ¿Sabes cuáles son dos planos? Que tienen un significante y un significado. Eso es lo biplánico. Lo biplánico es que tiene un significante y un significado. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son los factores por los cuales se lleva a cabo el cambio de significado? ¿Cuáles serían los factores que influyen en el cambio de significado? Entonces, los factores que influyen en el cambio de significado son tres. Son el tiempo, el espacio. ¿Y cuál nos falta? Tiempo, espacio y contexto. ¿Cierto? ¿En qué momento es el tiempo, en qué momento el espacio y en qué momento el contexto? Hay tres factores que influyen en el cambio de significado: tiempo, espacio y contexto. Entonces, como lo dijimos previamente, a través del tiempo se dan los cambios de significación. Tenemos el caso de la palabra ínsula, que le da nacimiento a isla. ¿Cierto? ¿Cuál es otra palabra? La palabra estela, que le da nacimiento a ¿qué palabra? A estrella. Entonces, las palabras tienen un cambio de significado a través del tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué palabras han desaparecido? Yo les he dicho una que es telefonear. Yo le telefoneo. Como ya desapareció el teléfono fijo, desapareció ese verbo telefonear. Y ya quedó el verbo llamar o el verbo escribir. Pero ahora, ¿ustedes qué creen? ¿Qué fenómeno se presenta? ¿Es lo que ahorita chateamos más y hablamos menos por celular? Entonces, ¿qué tal que eso puede influir en que desaparezca el verbo llamar? Porque ya no llamamos, ya solo escribimos por WhatsApp, por redes, ¿sí? Espacio. De acuerdo al espacio, también hacemos cambios en el uso de las palabras y los significados. Por ejemplo, en una región como el Valle de Antioquia no utilizan el pronombre usted, sino que utilizan ¿qué pronombre? Vos. En Bogotá, su merced, ¿cierto? En la costa, tú. Y acá en Risaralda decimos usted. Ahí mire que hay un cambio en el espacio. O lo que hemos dicho, el fenómeno de la palabra perico, que en Bogotá es un café, ¿cierto? Con leche. Un
que es un café con leche. Y aquí sería un huevo, ¿cierto? En cuanto a alimentos, o como lo dicen en la costa, el bollo o el bollo, que aquí sería un pastel, creo que de maíz. Entonces mira que el tiempo, el espacio influye sobre el cambio de significado. Miremos el contexto. ¿Quién nos ayuda con un ejemplo del contexto? Porque el contexto, ¿en qué situación, o valga la redundancia, en qué contexto se presenta el cambio de significado? O sea, la historia sería cambio de significado, pero igual no deja de ser lo mismo. ¿En qué sentido? ¿En qué cambia? Porque en el ejemplo que usted ponía de usted, vos, su merced, o sea, igual se está refiriendo a alguien. Sí, pero lo que estamos diciendo ahí es que de acuerdo al espacio, o sea, a la región, al sitio, va a cambiar. Si uno aquí todo el tiempo es usted va al valle, va a Cali, es vos. Ahí me cambió el uso pronominal por el espacio, o sea, porque ya está en otro lugar. ¿Cierto? Pero en el contexto, ¿quién da un ejemplo de un cambio de significado de acuerdo al contexto? ¿Cuál podría ser? Un cambio de significado de acuerdo al contexto. Pero al contexto de toda la oración. Cuando nos referimos al contexto es, si ustedes están en la calle, en la casa, en un paseo, van a hablar igual que en la universidad, ¿no? Porque la universidad exige un metalenguaje, o sea, unos usos prestigiosos, unos usos lingüísticos estándar o pertinentes para un contexto académico. Ustedes no pueden hablar en la universidad como hablan en la esquina, como hablan en un paseo. Entonces mire que el contexto influye sobre el cambio de significado. Un velorio influye sobre el cambio de significado. Hablar en una reunión familiar influye el cambio de significado. Cuando están comiendo una reunión familiar, hay una comida, una integración, también influye un cambio de significado. O sea, aquí lo que influye es que si yo utilizo unas palabras en un contexto, esas mismas no las voy a utilizar en el otro. Entonces ahí se presenta un cambio de significado. Es un estudio netamente pragmático, ¿cierto? Que la pragmática estudia el uso del lenguaje en el contexto. Bueno, también dijimos que la pragmática estudia el hablante, quien lo dice, el discurso que dice y la situación donde lo dice. ¿Quién, cómo y dónde lo dice? Entonces, ahí hay un ejemplo de el cambio de significado que se da de acuerdo a el contexto. Entonces, serían tres factores los que influyen en el cambio de significado: tiempo, espacio y contexto. Bueno, ¿qué pregunta tenemos? Hay un concepto que tampoco puede faltar, ¿cierto? Que es el contexto de monosemia. Vamos con el contexto de polisemia. ¿Qué nos dice que es la monosemia? ¿Cómo? Una palabra tiene un solo significado. Muy bien, que la palabra tiene un solo significado. ¿Qué significa mono? ¿Qué sería mono? Uno. ¿Cómo utilizo el prefijo mono? Monotemático. ¿Qué sería monotemático? Un solo tema. ¿Qué sería monomotor? Un solo motor. ¿Qué sería monocromático? Un solo color. Entonces, la semántica tiene en cuenta esas dos categorías, la monosemia y la polisemia. La monosemia son esas palabras
que presentan un solo significado, y la polisemia son las palabras que tienen ¿qué? Varios significados. ¿Ustedes qué creen que es? Que en una lengua tenemos el ejemplo de la polisemia. Sí, esa se da siempre. A todo el tiempo nos estamos dando cuenta de que un significado lo representamos de muchas palabras. Pero ¿ustedes creen de que una lengua sea monosémica? ¿Existe una sola palabra para un solo significado? ¿Qué creen ustedes? ¿Que sí o que no? Posiblemente sí, pero sería un análisis bien interesante que uno diga esa palabra significa eso, ¿cierto? Inclusive, por ejemplo, hasta los músculos del cuerpo, los huesos. Porque, por ejemplo, hay un músculo que se llama gastrocnemio, pero también le llaman gemelo. Pero quizás haya un músculo que se llame el esternocleidomastoideo y no tenga sino ese uso. Entonces ahí podría haber un ejemplo de monosemia, ¿cierto? Monosemia, palabra con un solo significado, y polisemia, que se representa de diferentes palabras con diferentes significados. Bueno, muy bien, ¿qué pregunta tenemos? Si tienen alguna duda, alguna pregunta que queramos hacer. Bueno, hay un concepto también que se llama relaciones semánticas. Y la relación semántica se trabaja a través de lo que se llama analogías. Vamos a hacer unos ejemplos de relaciones semánticas. Las relaciones semánticas, vamos acá, relaciones semánticas. Muy bien, cuando ustedes, por ejemplo, van a una finca, van al campo, el campesino dice, miremos ese árbol de naranjas. ¿Lo dice así, sí o no? ¿O cómo dice el campesino? No dice árbol, sino que dice ¿qué? ¿Cómo? Palo, muy bien. No dice, miremos ese árbol de naranjas, sino miremos el palo de naranjas. Porque ustedes creen de que se da esa relación semántica, no dice, inclusive es una analogía, ¿cierto? ¿Por qué no? ¿Por qué dice palo de naranjas y no dice árbol de naranjas? ¿Por qué creen ustedes que se da eso? Porque el árbol tiene un palo, ¿no? Que es un tallo. ¿Sí? O cuando ustedes, por ejemplo, dicen, miremos esa rama, y usted se está imaginando el árbol. Ustedes dicen las ventanas, la puerta, usted se imagina una casa. Ustedes, por ejemplo, dicen, voy a comprar ropa, y puede que compre zapatos y no compre prendas de vestir. Entonces, claro, las relaciones semánticas se dan de esa manera. Entonces, por ejemplo, la relación semántica haría caso a un campo, a lo que llama un campo semántico. Si yo, por ejemplo, me refiero a tablero, marcador, salón, ¿me estoy refiriendo a qué? ¿A qué? A una clase, ¿a qué más? A una universidad. Entonces, vamos a hacer un ejercicio con relaciones semánticas. Entonces, ¿qué relaciones semánticas? Por ejemplo, yo digo clase, y en la clase ¿qué hay? Profesor, tablero, sillas, estudiantes. ¿Sí me entienden? Yo, por ejemplo, digo árbol, entonces digo tallo, hojas, raíces. ¿Sí? ¿Qué más? Yo por ejemplo digo estadio de fútbol. ¿A qué se refieren ustedes? A jugadores, a cancha, al balón. ¿Sí entendimos ahí o no? Es una relación semántica.
O sea, ustedes dicen, pero yo no entiendo, el profesor, ¿por qué dice eso? Porque nosotros significamos de esa manera. Mire que la analogía que hizo el ejemplo del campesino de una finca, no dice el palo, perdón, no dice el árbol, dice el palo. ¿Por qué dijo el palo? ¿O por qué dijo la rama? Porque el árbol tiene palos y tiene ramas. ¿Sí? Bueno. Y ahora vamos a trabajar con un concepto que es el de familia de palabras. Nosotros hicimos un ejercicio así, con familia de palabras. Hicimos un ejercicio con familia de palabras. Yo no me acuerdo. Bueno, la familia de palabras también es un estudio que la semántica tiene en cuenta y es como a través de una palabra le doy nacimiento a otras. Por ejemplo, con la palabra pan, ¿cuántas palabras puedo constituir? Con la palabra pan. Panadería. Pan, panadería, panadero, pan de bono, panificadora. ¿Qué más? Pan de queso, pan de yuca. Es decir, ven que la palabra pan le da nacimiento a varias palabras. Mire, aquí lo acabé de decir con ese verbo, sisbenizar. Sisbenizo, sisbenizamos. ¿Y de dónde sale el verbo sisbenizar? ¿De dónde? Del sisben. El verbo tardear, ¿de dónde viene? Del fenómeno geofísico que es la tarde. ¿De dónde viene el verbo pueblear? ¿De dónde viene el verbo pueblear? De los pueblos. ¿De dónde viene el verbo turistear? De hacer turismo. Mire que eso lo tiene en cuenta la semántica, el estudio de las familias de palabras. ¿Sí? El estudio de familias de palabras. Bueno, ¿qué pregunta tenemos ahí? ¿Dudas? ¿Se comprendió ahí o no?